El eco de sus pasos retumbaba con fuerza en el inmenso recinto. Dos guardias se mantenían rígidos a cada lado de la puerta, en la prisión de la tribu del dragón plateado. Al verla acercarse, la reconocieron de inmediato. No podía ser otra que la reina, quien, con un simple movimiento de su imponente cola, les ordenó retirarse. Tenía claro que deseaba hablar a solas con el prisionero. Con sus ojos blancos como la luna y su melena plateada cayendo en cascada, la reina emanaba una belleza tan imponente como intimidante. Al entrar en la celda, no tardó en pavonearse frente al prisionero encadenado, deleitándose con la humillación que él debía sentir. Había caído en manos de la misma raza que una vez había sido enviada a exterminar. No obstante, el guerrero, debilitado pero aún orgulloso, reunió las pocas fuerzas que le quedaban para pedirle que lo matara de una vez. Ella, esbozando una sonrisa llena de crueldad, dejó claro que no pensaba concederle una muerte rápida. Se acercó con lentitud, saboreando cada segundo del momento, mientras le dejaba saber que era un hombre fuerte y atractivo. A su juicio, no merecía una salida tan fácil. Incluso insinuó que, con unas cuantas cicatrices más, sería perfecto. Con esa idea en mente, hizo un pequeño corte en su mejilla, dibujando una fina línea de sangre. A pesar del dolor, el guerrero apartó la mirada, dejando claro su desdén. Le advirtió que, si pensaba torturarlo o matarlo, prefería que lo hiciera sin más juegos. La reina, con aire satisfecho, probó la sangre que goteaba de su rostro, degustándola. Sabía que él era poderoso y reconocía que, de no haber sido traicionado, jamás estaría en una situación tan degradante. Incluso insinuó que debería considerar unirse a su tribu. Pero, a pesar de su situación desesperada, el guerrero mantuvo su orgullo intacto. Le hizo ver que no estaba convencido de que ellos fueran dignos de contar con él entre sus filas. Ese comentario encendió la furia de la reina, hiriendo profundamente su orgullo. Sin titubear, agitó su cola con violencia, golpeando al guerrero y estrellándolo contra la pared, lo que provocó que escupiera aún más sangre. Con pasos firmes, se acercó y, apoyando su pie sobre su pecho, lo desafió con desprecio. ¿Cómo osaba faltarle al respeto en su estado actual, siendo ahora poco más que un simple esclavo? Se burló de él, llamándolo león, en alusión a su antigua fama como héroe humano. Ya no quedaba nada de ese hombre glorificado por todos, aquel que había soñado con aniquilar a los dragones y ser inmortalizado en la historia. Con un tono cada vez más sarcástico, la reina le recordó que ese sueño estaba muerto. Era hora de que aceptara la realidad, moriría en esa prisión como un insecto derrotado. Mientras saboreaba su triunfo, le hizo notar que, tal vez, si hubiera tomado otro camino, sus descendientes habrían disfrutado de una vida de lujos a su lado. Pero eso era solo una fantasía, un futuro que jamás se cumpliría, porque él no tenía herederos. Y ahora, cualquier esperanza de grandeza se desvanecía junto con su vida. A pesar de la situación desesperada, el guerrero no renunciaba a su férrea convicción. Incluso en su estado deplorable, le dejó claro a la reina Rosveis que no debía subestimar a los humanos. La reina, sin perder la compostura, enrolló su poderosa cola alrededor de su cuello y lo levantó del suelo, recordándole lo obstinado que era. Él sintió el aire escaparse de sus pulmones mientras su cuerpo se debilitaba por la falta de oxígeno. Con la voz quebrada por la asfixia, intentó suplicar que se detuviera. Finalmente, al borde de la inconsciencia y con los ojos cerrados, se dirigió a ella como su majestad, reconociendo su autoridad. La reina, complacida, creyó haber logrado su total sumisión. Con una mezcla de curiosidad y arrogancia, lo observó detenidamente, preguntándose si realmente estaba a punto de rogar por su vida. Sin embargo, el guerrero, apenas susurrando, le reveló que había cometido dos graves errores desde el comienzo. Sorprendida y desconcertada, Rosveis lo miró con cautela, sin saber a qué se refería. Él, con una calma inquietante, le explicó que el primer error fue quedarse a solas con él, el más letal de todos los cazadores de dragones, entrenado en las artes más oscuras. Y el segundo, y más crítico, fue haber probado su sangre. Las palabras del guerrero resonaron como una amenaza y, de repente, sus ojos se tornaron de un rojo profundo, brillante como la sangre misma. La reina sintió una sensación extraña recorrer su cuerpo, haciéndola soltarlo de inmediato. El guerrero cayó al suelo, respirando con dificultad, mientras Rosveis, aturdida, se llevaba las manos al abdomen, sintiendo un calor abrasador que parecía devorarla desde dentro. Confundida, cayó de rodillas, incapaz de entender por qué su cuerpo la traicionaba de aquella manera. Sus mejillas se encendieron en un rubor profundo,
y su mente comenzó a nublarse con pensamientos ajenos. La poderosa reina del dragón plateado, que había mantenido su dominio sobre reinos enteros, ahora se encontraba de rodillas ante el que había considerado un simple esclavo. Él, con una frialdad imperturbable, le aseguró que pronto sufriría un tormento que destrozaría su alma por toda la eternidad. El pánico se reflejaba en los ojos de la reina, quien, bajo el control de una fuerza desconocida, se abalanzó sobre él. Lo inmovilizó bajo su cuerpo, sus ojos desbordados de confusión y deseo. El guerrero, aún recuperándose de su asfixia, empezó a comprender que la reina estaba siendo víctima de un hechizo de lujuria, despertado por su propia sangre maldita. Sin poder contenerse, ella lo tomó por el mentón, luego por el cuello, y lo acercó a sus labios, sellando su destino con un beso ardiente y sin control. Horas más tarde, la reina recobró la razón y se encontró entrelazada con el cuerpo del guerrero. Horrorizada y llena de vergüenza, se apartó de él, maldiciéndolo en voz y exigiéndole saber qué hechicería le había lanzado. Con una sonrisa tranquila y satisfecha, el guerrero le explicó que había usado una antigua técnica prohibida, conocida como la maldición de sangre, un poder que solo podía emplearse una vez en la vida. Al probar su sangre, sus almas ahora estaban entrelazadas de manera irreversible, y cuando él muriera, ella sufriría un dolor inimaginable, un tormento eterno que consumiría su existencia. Las palabras del guerrero se clavaron en la mente de Rosebase, quien intentó racionalizar lo sucedido. Gritó, furiosa, que todo aquello eran mentiras, que si la maldición solo se activaba con la muerte, ¿por qué había experimentado ese frenesí incontrolable momentos antes? El guerrero, con la misma calma, le explicó que lo que había ocurrido era un efecto secundario inesperado de la conexión, pero que el verdadero tormento vendría solo con su muerte. Aunque no había anticipado que la lujuria fuera parte del hechizo, ahora sabía que el vínculo entre ambos trascendía lo físico. Avergonzada y enfurecida, la reina se cubrió con sus manos, mientras el guerrero observaba con una expresión de triunfo. Con una serenidad inquietante, le recordó una ley antigua de los dragones: su tribu solo podía tener un compañero para toda la vida. Le preguntó si eso era cierto, insinuando que, tras su muerte, ella jamás podría encontrar a otro compañero, ni engendrar descendencia. Peor aún, ¿cómo explicaría a los suyos lo que realmente había sucedido? Había jugado su última carta, y ahora la reina lo miraba con una mezcla de odio y derrota, consciente de que había sido superada en su propio juego. Con una sonrisa amarga, el guerrero añadió: no te dije antes que no tendría herederos, ahora, tú tampoco los tendrás. El destino de los dragones había quedado truncado. Incapaz de contener su furia, Rosebase canalizó su magia en su mano y lo maldijo, llamándolo engendro maldito. Se lanzó sobre él, dispuesta a matarlo, pero el guerrero, con la voz débil, le susurró que no hacía falta. Sabía que su final estaba cerca. Con una expresión sombría, le instó a vivir el resto de sus días con el odio que ahora la consumiría, un odio que sería su maldición eterna. Con esas últimas palabras, el guerrero perdió sus fuerzas y se desplomó, inconsciente. La reina, con una mezcla de rabia y miedo, lo observó desde arriba, como si contemplara a un enemigo vencido. Mientras lo maldecía por su vileza, supo que, en el fondo, su rabia no cambiaría nada. Con una mano encendida en magia, marcó su pecho, trazando un símbolo destinado a recordarle que, aunque el guerrero hubiera ganado esa batalla, la guerra entre ellos aún no había terminado. Leon Kasmoth, el legendario cazador de dragones, ahora yacía sobre una cama de sedas lujosas. Su nombre había sido grabado en la historia como uno de los más formidables. Desde que tenía 5 años, ya había mostrado su brutal destreza al derrotar al feroz perro de su vecino con sus propias manos. Un cazadragones que pasó por allí fue testigo de su proeza y decidió tomarlo bajo su tutela. A los 10, ingresó a la prestigiosa Academia Imperial de Cazadores de Dragones, y solo 4 años después, se graduó como el mejor de su generación, siendo el más joven en lograrlo. A los 15, ya en el campo de batalla, aniquiló a incontables dragones malignos, recuperando territorios y ganando batallas clave para el imperio. Rápidamente fue aclamado como el héroe cazador de dragones más poderoso, el único capaz de guiar al imperio hacia la victoria final. Pero todo cambió el día que fue capturado por los dragones. Han pasado 2 largos años desde entonces. De pronto, León despertó de su inconsciencia con un grito ahogado, sin recordar cómo había llegado allí. Instintivamente, llevó la mano a su pecho y observó a su alrededor. La habitación en la que se encontraba era impresionante, decorada con lujo y opulencia. Se preguntaba dónde estaba cuando, de repente, la puerta se abrió de par en par. Al voltear,
Vio a una niña de ojos azules que lo observaba con asombro y alegría, preguntándole si ya había despertado. La dulzura de la pequeña lo desarmó por completo. León, desconcertado, se sentó en la cama rápidamente, y al ver su entorno, llegó a pensar que tal vez estaba en el cielo. Mirando a la niña, la señaló y le dijo que seguramente ella era un ángel. La pequeña, perpleja, le preguntó qué era un ángel, y aunque su respuesta lo dejó confuso, León no prestó atención, inclinándose hacia ella y presentándose como si hablara con una criatura celestial. Le preguntó su nombre, y con una sonrisa llena de emoción, la niña le respondió que se llamaba Luna. León elogió lo bonito de su nombre, pero algo le llamó la atención: el cabello de la niña era peculiar, una mezcla de negro con mechones blancos. Ella, orgullosa, le explicó que por eso se llamaba Luna, lo que despertó aún más su curiosidad. Mientras seguían conversando, León finalmente se presentó ante la pequeña, diciéndole que su nombre era León Casmón. Pero antes de que pudiera reaccionar, Luna soltó un grito de entusiasmo: ya lo sabía. Sorprendido, León no comprendía cómo ella podía conocerlo. Luna le explicó que su madre le había hablado mucho sobre él. El guerrero, ahora más desconcertado que nunca, le preguntó si su madre era, en efecto, la reina. Luna, con una sonrisa traviesa, le confirmó que sí, su madre era Lois Vister. León se quedó atónito. Si Lois Vister era la madre de Luna, entonces, ¿él era su padre? La revelación lo dejó sin palabras, un torbellino de pensamientos inundaba su mente. Pero antes de que pudiera procesar por completo lo que acababa de descubrir, Luna volteó hacia la puerta, llamando emocionada a su madre que se acercaba. León miró hacia donde ella señalaba, y allí estaba, la reina Lois Vister. La pequeña corrió hacia ella, exclamando que papá por fin había despertado. La reina, con una sonrisa cínica, miró a León. A diferencia de hace 2 años, ahora lo observaba con una mezcla de burla y satisfacción. Se acercó y lo saludó por su nombre mientras Luna le expresaba lo feliz que estaba de que su padre hubiera despertado. Lois, con una sonrisa maquiavélica, le dijo que lo sabía, pues lo visitaba todos los días. La reina le pidió a Luna que fuera al patio a jugar ya que tenía que hablar cosas importantes con su padre. Luna obedeció sin dudarlo. León no podía creerlo. Miraba a la reina con desconfianza y, antes de que la situación se le escapara de las manos, le preguntó si Luna realmente era su hija. Con calma venenosa, Lois le confirmó que sí, Luna era su hija, y también la de él. La mente de León bullía de confusión, no entendía por qué la reina, quien debería odiarlo, había decidido conservar al bebé. Lois, sin perder su altanería, cerró la puerta con su poderosa cola y se acercó lentamente a León. Él insistió en saber por qué lo había mantenido con vida. La reina le recordó que habían pasado 2 años desde que cayó inconsciente, y lo que ocurrió entre ellos no era algo que pudiera olvidarse tan fácilmente. León intentó defenderse, diciendo que lo que pasó no fue por elección propia. Los humanos y los dragones eran enemigos ancestrales, jamás habría deseado tocarla bajo circunstancias normales. La reina, con una sonrisa retorcida, se acercó aún más y le preguntó si estar con ella le había resultado una tortura. León, enfurecido, respondió que, por supuesto que sí. Lois, sin inmutarse, envolvió su cola alrededor de su pierna y lo empujó de espaldas sobre la cama. Con movimientos fluidos y llenos de intenciones ocultas, se subió sobre él, arrancándole las prendas con una sonrisa provocadora. León, desconcertado y lleno de furia, le exigió saber qué estaba planeando. Ella, con una chispa de malicia en los ojos, le reveló que lo marcaría con un símbolo sagrado de los dragones, un sello que uniría su destino para siempre. A pesar de sus súplicas, Lois le explicó que, a partir de ese momento, él sería su prisionero, marcado por la vergüenza eterna. Le preguntó qué pensarían sus compañeros cazadores cuando vieran el símbolo de los dragones grabado en su piel. ¿Seguirían viéndolo como el gran héroe que una vez fue, o como un traidor que se había entregado al enemigo? León, con voz entrecortada, le cuestionó por qué lo llevaría a ese extremo. La reina, con una sonrisa astuta y los ojos brillantes de satisfacción, le explicó que los dragones no entendían la venganza de la misma forma que los humanos. Para ellos, era algo más visceral, más profundo. Su plan era simple: hacer que viviera el resto de su vida en deshonra, bajo su dominio, humillado una y otra vez. León sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, su rostro se encendió al comprender lo que aquello significaba. Para Lois Vister, la poderosa reina de los dragones plateados, convertir al cazador de dragones más legendario en su esclavo y compañero era la venganza definitiva.
Lo que para los humanos sería una aberración, para los dragones era el castigo más delicioso. Lois, acercándose peligrosamente al oído de León, le susurró que era hora de comenzar.